la primera entrevista de la serie Diseño y Futuros. Esta serie la pensamos con Domenico Di Siena. ¿Por qué una serie sobre diseño y futuros? Mi respuesta es que muchas empresas y organizaciones están usando diseño para pensar el futuro, sin embargo hay poca documentación sobre el tema en castellano. Incluso cuando hicimos una encuesta, por ejemplo, sobre el uso del podcast en la educación de diseñadores, nos dijeron que sobre este tema no hay suficiente material para dar clases. Así que esta es nuestra pequeña contribución. También para mí es un tema del que quiero aprender. En mi trabajo, la gente coordinando los proyectos relacionados al futuro no son diseñadores ni diseñadoras y no consideran al diseño como una herramienta o paradigma interesante para pensar el futuro. Entonces a mí me resulta bueno escuchar cómo los diseñadores en otras organizaciones miran el tema y cómo lo explican. Quizás algún día pueda explicar la contribución del diseño a los estudios de futuro mejor dentro de mi organización y con esto hacerme un lugar para trabajar en el tema. Vos, Dome, ¿por qué lo quisiste hacer? Mira, yo descubrí el concepto de diseño de futuros realmente por casualidad. En mis andanzas en internet, buscando más información sobre diseño de servicios, design thinking, design estratégico, de repente descubro este enfoque de diseño de futuros. Entonces, lo que ocurrió es que en plena pandemia, encerrado en casa, me dediqué a ver vídeos que trataban este tema y vi enseguida la posibilidad, el interés de atar este enfoque a otro interés que tengo, que es el de diseño cívico. Es decir, trabajando con contextos en el que ponemos en conjunto comunidades y diferentes actores para trabajar y definir soluciones en conjunto, que es lo que define el diseño cívico, activando inteligencia colectiva, me pregunto si es posible introducir en esas dinámicas colectivas también la proyección de escenarios de futuros. Es decir, que estas personas cuando se ven, digamos, en la dinámica de pensar procesos y soluciones para algo que le interesa, que tiene que ver con su territorio, su situación, en lugar de ir directos a definir esas soluciones, puedan entender esta metodología, que es definir diferentes escenarios que tengan en cuenta diferentes factores y así poder avanzar de una forma como más consciente. Este era un poco mi interés. Entonces, en esta serie hemos estado eligiendo personas con enfoques diferentes para ver si este interés, esta intuición tiene sentido. Vamos al entrevistado de hoy, Andreu Belsunces. Es sociólogo del diseño y la tecnología. Le interesan los estudios culturales. Y en esta entrevista hablamos de hacer en comunidad, de activismo, de economía social y solidaria. Mi nombre es Mariana Salgado. Mi nombre es Domenico Di Siena. Esto es Diseño y Diáspora. Me llamo Andreu Belsunces y el mundo, la vida laboral me ha obligado a definirme como sociólogo del diseño y de la tecnología, y mi práctica va desde la teoría social o el pensamiento crítico al análisis de objetos, dispositivos y procesos que tienen que ver con la producción de mundo en general. ¿Pero vos qué estudiaste? Yo vengo de la sociología. ¿Y qué te llevó al diseño? En principio, y aquí mi perfil se parece un poco al de Jorge Camacho, me interesaban mucho los estudios culturales, pero como en España no existen estudios culturales como licenciatura, o no existían entonces, me metí en sociología y en la maestría, en esa época vivía en Uruguay y me metí en un máster de Sociedad de la Información y el Conocimiento, aunque quería hacer estudios culturales. Y entonces, a partir de empezar a pensar sobre la tecnología y la relación entre tecnología y storytelling, que era mi manera de acercarme desde lo cultural a la tecnología, antes de conocer los estudios culturales, antes de conocer los Science and Technology Studies, pues entonces empecé a interesarme cómo se producía esta tecnología, y luego terminé trabajando en Hangar, como haciendo investigación en el Centro de Producción Artística Hangar, y entonces ahí
empecé a vincular mi aproximación desde la teoría crítica y los estudios sociales, trabajando con diseñadores y con artistas, y entonces ahí vi cómo el pensamiento se podía activar a través de... Se podía articular, no solamente activar, a través del diseño. Y ahí fue donde me enamoré del diseño. ¿Qué es Hangar? Hangar es un centro de producción aquí en Barcelona, un centro de producción artística, donde desarrollan también desarrollan mucha investigación. Pero claro, el tipo de investigación que desarrollan ahí no sería la investigación clásica desde los estudios, desde las ciencias sociales, con entrevistas, focus group y etnografía, sino que retuercen métodos de investigación y sobre todo desde la investigación artística para investigar críticamente todo tipo de temas, desde interfaces a sonido, a sintes modulares, cuestiones con el antropoceno. Como hacen como un poco que lo que ustedes, los sociólogos, llaman investigación-acción. Sí, exactamente. Sí, Pero sí. en este caso la acción es el arte, digamos, o el diseño, o lo que sea. Sí, bueno, es que en investigación artística yo diría que la distinción entre investigación y acción no tiene demasiado sentido. Porque en el el propio proceso ya es una forma de investigación. Y a veces una investigación muy intuitiva, en absoluto con las pautas que se utilizan desde las ciencias naturales, las ciencias sociales o también la investigación a través del diseño. Perfecto. ¿Y hace cuánto que empezaste con Becoming, no? Vos creaste esta empresa. Es una empresa, ¿no? Bueno, es un colectivo en realidad. Y bueno, pues empezamos con conversaciones en 2017 alrededor de mesas de bares, hablando sobre marxismo, guerra de clases, formas de discriminación, diseño especulativo y media studies y ingeniería crítica. Y en algún momento decidimos que queríamos hacer proyectos juntos. Raúl Nieves, que es un grandísimo amigo, él viene de la arquitectura y del computer science, de la ingeniería informática. Y claro, yo tengo una aproximación pues más desde la sociología, los estudios culturales, también me interesa mucho la filosofía. Y entonces eran perfiles muy complementarios. Él más desde un hacer, ¿no? De hacer máquinas, software y tal, y yo tenía las herramientas ya para poder pensar sobre eso, y a mí me interesaba mucho poder empezar a hacer o trabajar con alguien que estuviera haciendo, y a Raúl le interesaba mucho empezar a pensar con alguien que pudiera entender su forma de hacer. ¿Y quiénes los contratan? ¿Quiénes son los clientes de Becoming? Bueno, es que nosotros en general no trabajamos con clientes, buscamos convocatorias y a veces sí que nos viene a buscar a alguien, pero de hecho el sujeto que utilizamos para pensar la gente con la que trabajamos nunca es el de cliente, porque nos gusta pensar que estamos, o sea, evidentemente estamos dentro del mercado, pero nos gusta pensar que nos relacionamos dentro de las coordenadas del mercado de maneras diferentes. Entonces, preferimos pensar en colaboraciones. Pero para armar estas convocatorias, ¿qué son convocatorias de la Unión Europea para hacer investigación o son qué tipo de convocatorias? Son convocatorias yo qué sé, del Ayuntamiento de Barcelona, de la Generalitat de Cataluña. Luego sí que también hemos aceptado a algunos encargos de museos y ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto que nos comisionó precisamente Jorge Camacho para el espacio Telefónica la instalación que hacemos nosotros es para una exposición que se llamará La Gran Imaginación, que va precisamente sobre diseño de futuros, y nosotros trabajamos en concreto sobre el futuro del decrecimiento. Que, bueno, este tipo de temas, yo qué sé, aproximaciones anticapitalistas, desde una perspectiva filosófica más posthumana, ¿no? En el sentido de Haraway, o Braidotti, o Karen Barat, sí, o tecnofeminista, y también desde una institucionalidad de lo común, o una gestión de los recursos de lo común. Y también nos interesa mucho el decrecimiento
como una manera de gestionar el intercambio de recursos, pero también como filosofía de vida. Pero ustedes lo que hacen, ¿son instalaciones o terminan estas cosas siendo como más artículos académicos y documentos? ¿O son las dos cosas? Sí, hacemos las dos cosas. De hecho, una de las fuerzas que nos llevó a trabajar juntos o juntas era precisamente tratar de hacer esta distinción entre la práctica y el pensamiento. Y entonces, la propia práctica, hemos hecho unas cuantas instalaciones, hemos desarrollado métodos también, pero siempre la idea es que cuando trabajamos, lo que estamos haciendo es tratar de responder preguntas a través de una práctica más ingenieril o de diseño de experiencia, y también algo que nos interesa especialmente y a mí particularmente es cómo traducir conceptos teóricos que son más o menos complejos a experiencias que sean quizá más sensoriales. Entonces, a veces de la propia práctica terminamos haciendo artículos académicos y tratamos siempre de documentar todo el trabajo para que queden abierto bajo licencia copyleft para que cualquier persona pueda utilizarlo. Y decime una cosa, ¿me querés contar sobre esta exposición de la gran imaginación que están planeando? Bueno, te puedo contar sobre lo que estamos haciendo con Becoming. Quizás sería mejor que Jorge te explicara el concepto de de la exposición en sí, pero bueno, Jorge se nos acercó para que pensáramos el futuro del decrecimiento. Además, bueno, en la exposición, en la parte final, han invitado a 4 estudios diferentes a trabajar 4 futuros diferentes, ¿no? Uno es el autocontrol o el control, que sería el decrecimiento, otro es el colapso, otro es la transformación y otro es la continuidad. Y entonces en estas coordenadas pues cabe la geoingeniería, la colapsología y bueno, y otras perspectivas. Entonces, cada una de estas instalaciones, o sea, cada uno de estos, digamos, capítulos sobre futuros posibles ponía en relación a un estudio de diseño con un experto en el ámbito del decrecimiento, de la geoingeniería, de la colapsología, etcétera. ¿Y a ustedes cuál le tocó? A nosotros nos tocó el decrecimiento. Y aquí empezó un desafío que ha sido bastante complicado, pero bastante bonito también, que es el de cómo imaginar, porque la premisa era hacer futuros experienciales, ¿no? Es decir, una instalación donde tú entras a una habitación y experimentas de repente un futuro diferente al que la mayoría de gente tiende a proyectar, o un futuro evidentemente diferente al presente. Claro, y a nosotros, al trabajar desde las coordenadas del decrecimiento, nos costaba mucho proyectar un futuro que la gente pudiera entender como futuro, precisamente, ¿no? Porque estamos acostumbrados y acostumbradas a pensar el futuro, no sé, desde clichés de, yo qué sé, naves espaciales, coches voladores, robots, casas domóticas, ¿no? Todos esos lugares comunes. Que no sea una distopía, ¿no? O sea, que si estás pensando en el decrecimiento. O sea, Ese era el... Claro, porque cuando hablas en general, cuando hablamos con la gente sobre el decrecimiento, la gente dice, ay, a mí es que el decrecimiento no me termina de encajar porque no tenemos ganas de volver, porque me gustaría no volver hacia atrás, ¿no? Porque la gente tiende a pensar que el decrecimiento es una especie de primitivismo y no es así, en realidad tiene que ver con poner el bienestar de lo humano y lo no humano en el centro, entendiendo que el autocontrol individual y colectivo es una condición sine qua non para poder continuar viviendo en general y terminar con el ecocidio en el que estamos inmersos ahora mismo. Claro, y para eso hay que cambiar una serie de valores y una serie de maneras de entender lo productivo en general, pero también lo individual. Claro, y los imaginarios del decrecimiento, una vez que empezamos a leer y a hablar con Giacomo D'Alisa, que es el experto con el que hemos tenido el privilegio de estar trabajando, remitía mucho a realidades que ya existen, que encontramos en Ateneus, ¿no? Aquí en Cataluña, por ejemplo, o en algunos centros ocupados, en centros sociales, ¿no? En iniciativas de naturaleza más comunitaria, donde, pues no sé, hay cocinas comunitarias, hay huertos comunitarios, la gente gestiona los recursos de manera voluntaria, pensando en el bien común. Entonces, o sea, ¿cómo hacer visible este futuro que ya está presente entre nosotros hoy en día y nosotras,
pero que a la vez sea deseable para todo el mundo, y a la vez suene a algo del futuro. Y a la vez ser capaces de neutralizar estas, digamos, prejuicios que tiene la gente en relación al decrecimiento. Y bueno, estuvimos dando vueltas a varias ideas. La verdad que ha sido uno de los procesos creativos más desafiantes que hemos afrontado como colectivo. Y al final terminamos pensando en la idea de, bueno, aquí en Cataluña hay la institución de los escoltas, que son como los scouts norteamericanos. Los scouts norteamericanos, o los scouts también que hay en Europa, tienen una relación bastante estrecha con el catolicismo. Hay una cuestión también como de premiar de una manera como bastante estandarizada el buen comportamiento de los scouts, y en cambio los escoltas, pero bueno, tanto en los escoltas como en los scouts hay esta manera como ecologista de entender el mundo, desde el respeto, el cuidado, el estar juntas, el compromiso, bueno, toda esta serie de valores. Entonces pensamos, cuando te mueves un poco por el mundo de la economía social y solidaria o del cooperativismo o en el activismo, bueno, a mí me ha pasado que me he encontrado muchas veces con gente que de pequeños y pequeñas han formado parte de este tipo de organizaciones, de los escoltas. Claro, y ahí empezamos a darnos cuenta de que esta institución social de los escoltas, o me imagino que también pasa con los scouts, funcionan realmente como una herramienta de transformación social desde la infancia y la juventud. Y entonces pensamos, bueno, ¿cómo podríamos proyectar este tipo de instituciones al futuro, retorciendo lo suficiente para que no fuera claramente reconocible y pensándola como un espacio donde todo el mundo tiene cabida? Y entonces ahí empezamos a pensar bueno, en una especie de scouts, de Girl Scouts o del futuro, pensando en qué simbología, qué valores, ¿no? Lo que nos interesaba sobre todo era ver de qué manera se transforman los valores en una sociedad decrecentista. O sea, cuáles son los actores y de qué manera transforman los códigos culturales con los que se mueve la gente, ¿no? Porque evidentemente, si de repente vives en un futuro donde los gobiernos del mundo han dicho, vale, no podemos seguir creciendo porque vamos a terminar matándonos a todos. Este gobierno empieza a poner una serie de restricciones que generan frustración en la gente. Entonces, para que esta frustración no sea algo que genere conflicto, tiene que haber un cambio cultural profundo. Y entonces decidimos centrarnos en esto a través de este grupo de scouts que se llaman las R's, que es un grupo principalmente ecologista, feminista, antirracista, bueno, interseccional, anti cualquier forma de discriminación. Y entonces, como lo explicamos, tú entras a la instalación y te encuentras una especie de mapa de centro comercial donde se explica que este lugar en el que estás entrando forma parte de algo más grande, que es precisamente este centro comercial que, como vivimos en una sociedad decrecentista, ha dejado de tener el uso que tenía y ha sido ocupado por un conjunto de organizaciones, entre los que hay un centro de soberanía tecnológica, un hammam, una sala poliespiritual, un comedor comunitario, viviendas cooperativas, un huerto cooperativo, y dentro de este ecosistema de organizaciones están las R's. Y entonces, bueno, entras a la instalación y te encuentras una serie de insignias, como las insignias de los Scouts, que habla precisamente de estos valores. Y luego bueno, hay un calendario con las actividades que te permite ver qué tipo de cosas suceden ahí. Y bueno, hay un póster activista contra la colonización de Marte, y la pieza central, digamos que es una especie de brazo robótico, medio máquina de coser antiguas, de estas que van con pedal, también porque nos interesaba reflexionar sobre la relación con la energía, ¿no? Y cómo la escasez, o sea, cómo se gestionaba la escasez energética, y cómo se buscaban cómo se ponían en el centro, pues la energía que era capaz de generar el ser humano para disminuir la huella de carbono. Y entonces representa que estas insignias se hacen con el brazo robótico medio máquina de coser a pedal.
Entonces, esto es cómo funciona la exposición. Bueno, a nivel espacial, bueno, en algún momento también te encuentras un contador de energía, donde ves la energía que se gasta en el centro, la energía que hay almacenada, la autonomía energética que hay, evidentemente todo generado con energía eólica, ¿no? Porque es un espacio autosostenible a nivel energético. Y la pieza más narrativa de esta instalación es una canción que compusimos con la ayuda de María Rodés, que es una cantautora de aquí. Como los escoltas o los scouts tienen canciones que hablan de sus valores y que a la vez es una manera de reproducir unas maneras de estar juntos, y el cantar además es una manera de también de estar juntos a través de la alegría, a través de la voz, poner el cuerpo, que esto también es algo que nos interesa mucho en Becoming, la relación entre imaginario, cuerpo, materia y tal. Bueno, pues decidimos hacer esta canción que está cantada por 10 personas diferentes, de 5 o 6 países diferentes y de edades comprendidas entre los 7 y los 55 años. Porque para nosotros, nosotras, era muy importante que la canción hablará un poco también de la diversidad que está presente en esta instalación. Genial, está buenísimo. ¿En dónde va a estar la exposición? En el Espacio Telefónica en Madrid, a partir de noviembre. Genial. Y decime una cosa, ¿cómo te parece que el diseño a futuro, porque de alguna manera ustedes están pensando esto como un diseño futuro, puede informar el diseño de futuro más cercano? O sea, cómo esto de pensar los futuros más lejanos nos informan sobre lo que puede pasar dentro de 2 años. Bueno, primero, es como, bueno, si el futuro es algo, es incertidumbre. Entonces creo que el diseño de futuros puede ayudarnos, primero de todo, a lidiar con a equiparnos para abordar esta incertidumbre que está implícita inevitablemente en la proyección a futuro. Luego, mezclando, por ejemplo, el diseño de sistemas o el diseño de transición y el diseño de futuros, o también perspectivas que vienen, por ejemplo, de la teoría del actor red desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, puede ayudarnos a definir escenarios sociotécnicos. Es decir, entender el futuro no como una especie de caricatura presentada yo qué sé, por algunas películas de ciencia ficción o algunas series o imágenes corporativas que tienden a ser todavía más planas, sino pensar el futuro desde formas de gobernanza, tipos de uso de nuevos materiales, cuáles son los valores que estructuran el cuerpo social, qué instituciones reproducen y estabilizan ciertas normas de convivencia, o qué formas de hegemonía hay ahí, ¿no? Y entonces, como el diseño de futuros ya no es solo este diseño especulativo que provoca preguntas sobre el presente acercándose al futuro, sino que es capaz de tejer más la complejidad de posibles que podrían llegar a suceder y por lo tanto ser capaces, por un lado, de prepararnos para lo que nos dicen o se supone que va a ser inevitable, y por el otro, ser capaces de intervenir en las inercias del presente que parece que nos abocan inevitablemente hacia futuros que no queremos, y entonces ver cómo a través del diseño podemos intervenir en eso, ¿no? Que tendría mucho que ver con diseño de transiciones. Uno de los trabajos que estuve viendo tuyo es que tenían un trabajo sobre la post-inertia, o sea, como que si yo entiendo bien, o por lo menos lo que pasa en este momento, que se abrieron las recomendaciones para empezar a socializar en Finlandia. Sin embargo, nuestra vida, o sea, tendríamos que ya estar como volviendo a la normalidad. Sin embargo, tenemos la inercia de la pandemia y lo que pasó con el COVID y seguimos bastante aislados. Y vos tenés este proyecto de post-inercia. ¿Cómo lo ven ustedes? Post-Inercia fue una especie de escuela de verano, espacio de investigación colaborativa que lanzamos como Becoming desde un grupo de investigación que yo estaba liderando junto a David Falagán. Este grupo de investigación sobre futuro, sobre diseño futuros y diseño crítico y diseño especulativo trabaja con una serie de estudiantes en un proyecto europeo más grande, y entonces como de repente apareció la pandemia y no pudimos hacer las actividades que teníamos previstas, pues decidimos hacer esta escuela de verano. En este momento estamos leyendo
un libro de Isabel Stengers que se llama In Catastrophic Times, de Resisting the Coming Barbarism. Que bueno, fue un libro publicado en 2009 y que básicamente hablaba de que hay como la historia A y la historia B. La historia A es esta historia que continúa con las inercias del sistema capitalista, ¿no? Es como como no podemos cambiar las cosas, tenemos que ir haciendo pequeños cambios, digamos, en esta gran narrativa capitalista. Y luego habla de la historia B, que es una historia que es precisamente capaz de interrumpir estas inercias. Claro, y estamos leyendo esto y justo empezó la pandemia y empezaron todos estos relatos, ¿no? Todas estas imágenes de los ciervos, no sé, los cerdos salvajes, ardillas, no sé, paseando por la calle de las ciudades a sus anchas, porque no está poblado por humanos ni por coches. Y parecía como que de repente los vecinos y las vecinas se organizaban entre ellas para cuidar de la gente mayor. Por este accidente, que fue la pandemia, de repente había la posibilidad de interrumpir, de interrumpir las inercias capitalistas y neoliberales y empezar a construir esta historia B. Claro, y como precisamente ya llevamos mucho tiempo debatiendo sobre cuál es la potencia o la impotencia política del diseño especulativo, dijimos, bueno, pues hace mucho tiempo que estamos pensando en qué pasaría así desde el diseño especulativo, y ahora de repente nos encontramos en un contexto en el que hay una suspensión de todo lo que conocemos. Entonces queríamos ver, como hacer como una reflexión un poco en caliente de qué era lo que podía el pensamiento y la práctica especulativa para afrontar estos retos emergentes que en este momento están súper tiernos, y ver cómo esta imaginación especulativa nos podía llevar a otros lugares. ¿Y te pareció que llegaron, o sea, y estuvo buena la reflexión que sucedió en ese momento? Sí, yo creo que fue una experiencia súper rica. Bueno, por lo menos para mí y para alguna de la gente que participó con quien he hablado, fue una experiencia súper rica. Lo que no termino de cerrar es el construir un engranaje que vaya de lo especulativo a lo pragmático, a la hora de hacer frente a retos que tienen una naturaleza que no conocemos todavía, ¿no? Que es lo que estaba pasando en ese momento. Entonces, en ese sentido, en un sentido más pragmático, creo que no conseguimos dar con una respuesta. Tampoco en realidad era exactamente la pregunta que estábamos buscando no era si podía ser pragmático realmente el diseño especulativo, que era algo que sí que habíamos comprobado con el proyecto europeo en general, sino que era una pregunta más abierta, una pregunta que se plantea más desde el diseño discursivo, el diseño crítico o incluso la investigación artística, y no tanto quizá desde una perspectiva que sería más cercana al diseño social o a la innovación social. Perfecto. Te puedo hacer una pregunta que me quedó picando. Cuando leía uno de tus escritos, hablas de ser capaces de crear contraficciones y propones que desvainar la ficción como una forma de reencantar la realidad con el zumbido de la posibilidad, sin las restricciones que nos imponen los mercados o las instituciones que nos gobiernan. ¿Cómo podemos crear estas contraficciones y para qué sirven? Una obsesión que me ha acompañado durante los últimos, no sé, 15 años por lo menos, es cómo la ficción constituye lo que nosotros llamamos lo real. Entonces, bueno, después de años de investigación, de acercarme a esta pregunta desde diferentes disciplinas, al final he encontrado desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología una manera de entender cómo la ficción, o lo que yo llamo ficciones sociotécnicas, son visiones de futuro que funcionan con diferentes cargas de intensidad, ¿no? O sea, yo no hablo de la diferencia entre ficción y realidad, sino hablo como de cargas ficcionales dentro de lo real, ¿no? Que esto no es algo que me haya inventado yo, sino que el filósofo francés Henri Bergson se había acercado a esto, y luego el Cybernetic Culture Research Unit de la Universidad de Warwick lo exploró a través de la teoría de la percepción en los años 90. ¿La teoría de qué? Discúlpame. De la hiperstición. ¿Qué es la hiperstición? O sea, la teoría de la hiperstición básicamente lo que dice es que los futuros se actualizan en el presente para volverse realidad. Por ejemplo, el efecto 2000. ¿Te acuerdas del efecto 2000? Bueno, se decía en el cambio de milenio
se decía que los ordenadores, y bueno, que el mundo iba a colapsar porque los ordenadores no iban a saber hacer el cambio de fecha y que entonces todo iba a reventar por eso. Claro, es una leyenda urbana, pero es una leyenda urbana que se terminó convirtiendo en realidad en la medida en la que empresas empezaron a invertir dinero para evitar algo que no sabían si sucedería. Pero como esta especie de ficción empezó a circular muy rápidamente a través de los medios de comunicación y el boca a boca, esta cuestión que es un futuro ficticio termina actualizándose en el reino de lo real. Entonces, bueno, esta es una perspectiva con la que yo me relaciono, pero la manera en la que yo entiendo cómo la ficción constituye lo real tiene más que ver con... o sea, yo entiendo las ficciones sociotécnicas, por un lado, como una partícula epistémica o partículas epistémicas, pequeñas formas de conocimiento, y también que a la vez construyen formas de relación que están presentes y que intervienen en la producción de conocimiento racional e instrumental. Es decir, lo que estoy investigando es cómo en desarrollo de ciencia y de tecnología se utiliza la ficción en contextos que en principio deberían ser neutrales, o sea, como fiction neutral, ¿no? No deberían tener ficción, ¿no? Como informes científicos, artículos académicos o no sé, o recomendaciones para la Comisión Europea para adoptar determinada tecnología. Entonces, claro, por un lado hay esta cuestión de estas ficciones más infraestructurales que constituyen lo real desde la construcción tecnocientífica, pero claro, luego nos encontramos ficciones corporativas, por ejemplo, cuando hablamos de las Smart Cities, que es, bueno, se ha hablado durante muchos años, claro, estos vídeos que nos dicen, no, es que en una Smart City tú saldrás de casa, le dirás al cacharro con voz qué tiempo hace, el cacharro con voz te dirá, hoy llueve, cógete el paraguas, bajarás, habrá un taxi esperándote, ¿no? O sea, claro, aquí nos están contando una historia de ciencia ficción pero que se nos presenta como si fuera una realidad inevitable que termina informando la toma de decisión de estados y universidades y centros de investigación para hacer que este futuro, que es un futuro construido con una intención muy concreta desde estas corporaciones, se termine convirtiendo en realidad. Y que si se convierte en realidad, evidentemente estas empresas que están promoviendo este futuro van a terminar ganando varios millones de euros. Esto tiene que ver con una cosa que vos decís que, o sea, como que los diseñadores hacemos objetos y servicios, pero también de alguna manera estamos delimitando el entendimiento y nuestra imaginación. Sí, bueno, claro, esto depende de qué disciplina estemos hablando. Si es un diseño, digamos, más tradicional o más orientado al mercado, el diseño va a terminar poblando el mundo con una serie de objetos que van a reproducir las inercias precisamente del mundo del que ya vivimos. Por esto creo que es importante añadir esta capa discursiva, crítica, especulativa, de futuros y de ficción al diseño, precisamente para poder romper con estas inercias. Y en este sentido me parece que el diseño, entendido desde una perspectiva que sea capaz de entender la complejidad del mundo en el que opera, es capaz de precisamente crear contraficciones, ¿no? De romper con estas inercias y construir otros imaginarios de futuro que poco a poco vayan actualizándose en el presente para volverse realidad. Esta entrevista es parte de las listas Diseño y Futuros, España y Diseño, Diseño Feminista, Diseño y Activismo, Colectivo y Cooperativas de Diseño. Andrew dice que los escenarios que ellos piensan no son para provocar, sino para tejer la complejidad de posibles. Prepararnos para lo inevitable, ser capaces de intervenir en inercias. A mi trabajo de pensar el futuro me resulta muy estimulante porque es estimular la imaginación de un grupo para pensar juntos. Un poco lo que venías diciendo al principio vos, Domé. Y a la vez entender nuestras limitaciones, nuestras inercias, también a la hora de imaginar. Abrir esa burbuja de posibles situaciones y expandir nuestro pensamiento para otras cosas no es fácil. A veces me siento que estamos siempre dando vuelta alrededor de las mismas ideas de futuro. Mirar las mismas tendencias hechas por las mismas agencias. Y esto del futuro se trata de expandir y de traspasar,
Por eso tenemos una lista de entrevistades bien diferentes para que nos motiven a entender hacia dónde podemos ir, que todavía no se nos ocurrió. Dome, ¿cómo te parece que la búsqueda de gente fue para entrevistar? ¿Con qué criterios la hicimos? Pues sabemos que la búsqueda no fue muy fácil porque no estamos ninguno de los dos, me parece, metidos previamente a esta serie en este mundo del diseño de futuros. Así que lo que hicimos fue tirar un poco de algunos hilos que teníamos ya como mapeados para luego expandir, sobre todo utilizando el criterio un poco de la interdisciplinariedad, es decir, ver de qué forma los que tratan este tema también aportan otro ángulo en el que, digamos, ahondar. Y en ese sentido, otro criterio ha sido ver si algunas personas estaban también viendo de qué forma ampliar esa práctica a una participación más amplia, es decir, incluir en ese proceso de diseño de futuros la participación. Y luego, desde mi punto de vista, lo que me apasiona que es ver si en alguna de esas prácticas se podía intraver la relación con el habitar, con los territorios. Entonces, ver si en esa multidisciplinariedad hubiera alguna persona que también estaba ya viendo cómo esta práctica afecta también a la forma que tenemos de pensar el territorio. Sí, a mí en relación a esto del territorio también siempre me parece importante cuando pensamos estas series chiquititas tratar de que sean geográficamente diversas, o sea que no tengamos todos episodios viniendo de España, por ejemplo, o todos episodios viniendo de Latinoamérica, sino que siempre haya una mezcla de distintos países hispano o lusohablantes. Becoming es el colectivo del que formo parte y es un estudio de investigación acerca de escenarios emergentes y empezamos hablando sobre cuestiones relacionadas a la lucha de clases, la justicia social, pero también nos interesaban mucho los media studies y también nos interesaba el cómo estas tecnologías, sobre todo estas tecnologías emergentes, pero también sistemas que vinculan formas de conocimiento, formas de relación, instituciones sociales, formas de producción, estéticas, formas de interacción, consolidaban ideologías que venían del pasado y producían mundos por venir. Es decir, nos interesaba entender cómo estas tecnologías producían futuro. Y así es como empezamos a explorar la imaginación colectiva o lo que llamamos también ficción colaborativa para construir colaborativamente precisamente visiones de futuro. Pero no solamente interrogar estas visiones de futuro, no solamente, construir colaborativamente estas visiones de futuro, sino también a través de este ejercicio de especulación colectiva tratar de interrogar cuáles son los imaginarios desde los cuales la población en general o individuos en particular proyectan el futuro, de manera que podamos tratar de ver en qué manera estos imaginarios están colonizados, estos imaginarios ciudadanos están colonizados por agentes hegemónicos, ¿no? Es esto de que es más fácil imaginar el final del mundo que el final del capitalismo. Bueno, pues tratar de ver cómo sucede esto. Bueno, nos interesa mucho trabajar desde la investigación-acción, ¿no? Desde la indistinción entre el pensar y el hacer. Y bueno, uno de los experimentos que hemos repetido más veces en diferentes contextos y aplicándolo a diferentes ámbitos es Control Wars. Control Wars es entre un espacio de investigación colaborativa articulada por el juego, la ficción especulativa y el diseño y la performance también, donde básicamente, bueno, es como un juego es una especie de juego de rol, ¿no? Pero desplegado como un espacio de investigación colaborativa
sobre cómo podrían ser futuros en diferentes ámbitos, ¿no? Entonces, hemos aplicado digamos, este método en la automatización de las tecnologías, al cambio climático. Hicimos también una versión al principio de la pandemia para poder pensar lo que está sucediendo desde ese lugar. También lo hemos utilizado para pensar sobre los datos y en particular la noción de data commons, ¿no? De cómo podríamos pensar un procomún de datos en relación a diferentes actores. Y bueno, también la última versión que hicimos fue en la Bienal de Diseño de Oporto, este verano, donde básicamente abrimos las tripas del Control Wars con un equipo de gente y lo exploramos. Normalmente los elementos que utilizamos en Control Wars son una serie de tarjetas, unos papeles DIN A3 con unas guías para poder imaginar y una serie de objetos que se ensamblan en un pequeño escenario que montamos. Y en esta última versión lo que tratamos de hacer es dejar atrás los papeles, las tarjetas y tal, y hacerlo directamente con el cuerpo, pensar con el cuerpo, trabajar la dimensión performática de esta especulación colectiva, precisamente para no centrarnos tanto en lo racional, precisamente porque Control Wars también está pensado como un dispositivo de activación y traducción de conceptos teóricos, filosóficos o sociológicos que pueden ser un poco complejos y que entonces nosotras los partimos en cartas, estos conceptos, de manera que se puedan volver activables para pensar en el futuro, ¿no? Entonces, normalmente como funciona este espacio es, construimos 4 equipos. Estos 4 equipos pues, representan agendas de pensamiento más o menos vanguardista y más o menos contrapuestos, que tienen una relación de adversarios en la producción de mundo. Y pueden ser, no sé, desde tierraplanistas, digital nomads que tienen esta relación con el yoga y lo espiritual, pero a la vez tienen un enganche bastante íntimo con la reproducción del sistema capitalista, movimientos sociales. Bueno, en cada Control Wars, en cada versión, desplegamos unos sujetos diferentes, unos actores diferentes, y entonces lo que hacemos es que cada uno de estos 4 actores que participan en el Control Wars ya tienen, como decía antes, una serie de lo que nosotros llamamos tácticas. Tácticas son maneras de intervención concretas, ¿no? Por ejemplo, regular sobre la propiedad de los datos en Internet, o tomar el control de las infraestructuras, o sabotear el sistema del agua poniéndole un agente mutante, ¿no? Hay algunas tácticas que son como más mundanas, más fáciles de imaginar, y hay otras que son más locas, precisamente porque también nos interesa poder mezclar formas de especulación más cercanas al presente con otras que se acercan más a una ciencia ficción radical. Entonces, bueno, cada grupo va presentando bueno, con las tácticas y los papeles que tienen, van presentando lo que llamamos maniobra. Maniobra, entonces, es una acción más compleja que está orientada a conquistar el futuro o a controlar el futuro en el que estamos pensando en ese momento. Normalmente, pues empezamos en el presente, saltamos 3 años, luego saltamos 5 o 8 años, luego saltamos 10 años y luego saltamos 30 años. De modo que muchas veces terminamos en 2080. Y lo que tratamos de hacer entre ronda y ronda, porque en cada ronda participan los 4 grupos, estos 4 equipos que llamamos gangs, presentan sus maniobras, sus estrategias para conquistar el futuro, y luego hay un joker o una persona que está mediando y entonces coge todos estas maniobras que se han presentado y dice, bueno, pues este equipo ha presentado el otro equipo ha presentado otra cosa, y entonces el escenario en el que estamos ahora, que es una combinación de todas estas intervenciones, es uno que es diferente, y a partir de ahí se vuelve a hacer otra ronda de imaginación. Claro, de este modo conseguimos movilizar la imaginación de una manera bastante conducida, y además conseguimos activar, como decía antes, algunas articulaciones teóricas, algunos conceptos que quizás son muy abstractos, pero que luego cuando los pones como aceleracionismo, por ejemplo, cuando lo activas a través de una serie de tácticas concretas para retorcer el mundo, para que se parezca más
a la agenda de pensamiento de este propio actor, de repente se entiende mejor, ¿no? Y se entiende mejor qué es lo que se puede hacer con este concepto, ¿no? Y aquí se ve también clara la diferencia, o sea, la indistinción entre el pensar y el hacer. Entonces, lo que hacemos es terminar construyendo una narración sobre todo lo que ha sucedido, ¿no? De modo que queda una especie de historia. Entonces, bueno, esto lo hemos hecho en España, en Eindhoven, lo hemos hecho en México, en Australia, lo hicimos en la New School en Londres también. Y claro, bueno, parte de nuestra práctica en Becoming es luego documentar académicamente los trabajos que hacemos, ¿no? Porque en este pensar, hacer, pensar, hacer, pensar, hacer, el diálogo con la academia es importante también. Entonces, bueno, esto es lo que más o menos hacemos en Control Words. La idea es, bueno, después de haber hecho todos estos experimentos, es convertirlo en una herramienta, que de hecho está abierta, la tenemos en la web de Becoming. Y la idea es poder convertir esta herramienta en algo que sea más operativizable para organizaciones que estén desarrollando tecnologías siempre en una dirección que no sea la del capitalismo de vigilancia, o organizaciones que quieran pensar, hacer un ejercicio de diseño estratégico quizá más arriesgado para enfrentarse precisamente también para aprender a hacer frente a la incertidumbre, ¿no? A la incertidumbre y a esta complejidad emergente que, bueno, que el diseño, por ejemplo, de sistemas pues lo ha trabajado bastante. Entonces, bueno, ahora que ya he explicado Control Words, me gustaría poder explicar un poco, bueno, explicar con más atención también qué es Engineering Fiction. Engineering Fiction es un proyecto más personal, es una plataforma de investigación que busca precisamente articular pues, una serie de trabajos o de preguntas que me he ido haciendo a lo largo de estos últimos 10 años, quizá, y que va explorando, pues, no sé, en proyectos colectivos, como algunas de las cosas que hemos hecho con Becoming o con otra gente. Entonces tenía ganas de hacer un acercamiento como entre más académico, investigación artística. Básicamente lo que me pregunto en Engineering Fiction es cómo podemos entender la ficción como un actor social desde una perspectiva neomaterialista. Esto quiere decir, cómo podemos entender cómo la ficción construye la materialidad del mundo en el que vivimos y en particular en la ciencia y en la tecnología. Pero tampoco quería caer un poco en este lugar común de cómo la ciencia ficción influye al desarrollo tecnológico, porque a mí esto no es lo que me interesa. Lo que me interesa en realidad es cómo la ficción es un elemento constitutivo de procesos de pensamiento y desarrollo que son sobre todo racionales e instrumentales, ¿no? Que es sobre todo, digamos, el tipo de operación mental y organizacional que utilizan los agentes que desarrollan ciencia y tecnología. En principio lo que hacen es ciencia y es racional. Pero cuando empiezas a mirar quizá la dimensión cultural de este conocimiento tan racional, de repente empezamos a descubrir cómo de maneras más o menos directas la ficción termina estructurando este conocimiento tecnocientífico, especialmente cuando estamos hablando de innovación, ¿no? De nuevas respuestas a retos que ya existen o a identificar nuevos retos. Esto por un lado, bueno, trato de no de criticar desde una perspectiva como negativa o destructiva la ciencia y la tecnología, sino como una manera de, desde los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, poder cuestionar cómo se produce el conocimiento científico y técnico para que el conocimiento científico y técnico también sea un poco más consciente de la manera en la que trabaja, ¿no? Que para mí es uno de los roles que tiene tanto la epistemología como la sociología del conocimiento en relación a la ciencia y la tecnología y al diseño también, evidentemente. Entonces, por un lado entiendo la ficción de esta manera, ¿no? Como constitutiva de conocimiento tecnocientífico, pero por el otro lado también entiendo la ficción como una herramienta que se tendría que poder desplegar explícitamente a la hora de desarrollar ciencia y tecnología. Y aquí, claro, aquí entramos en prácticas que se parecen más o que resuenan más con el diseño especulativo, el diseño ficción y el diseño crítico. Esto sería como más o menos como entiendo la ficción desde Engineering Fiction, ¿no? Precisamente como algo que se puede operativizar para producir mundo. A partir de aquí construyo el concepto o la idea o la disciplina ficticia
de los Science, Technology and Fictional Studies, ¿no? Y aquí lo que trato, acercándome un poco desde la investigación artística o desde la sociología especulativa, es jugar un poco con la manera en la que se acerca los estudios sociales de la ciencia y la tecnología al análisis del diseño, de la ingeniería, de la ciencia y tal, y decir, del mismo modo que la ciencia y la tecnología son ámbitos de estudio, la ficción en sí mismo también puede ser un ámbito de estudio, pero no solo un ámbito de estudio, sino también una forma de investigar. Entonces, desde esta especie de ciencia de la ficción, pero también de ciencia ficción en el sentido de que la ficción se entiende como un elemento que se implica en los procesos científicos, trato de pensar sobre nuestro mundo también a través del diseño, ¿no? Y aquí, por ejemplo, cuando hablo de ficción, no entiendo la ficción como algo opuesto a la realidad, sino como un gradiente, ¿no? Que esto, bueno, viene de la teoría hipersticional, que, bueno, no voy a entrar ahora en esto, ¿no? Pero, bueno, simplemente si os interesa, si no conocéis el concepto, simplemente googlear hiperstición y ahí podréis entrar un poco en lo que quiere decir. Pero bueno, básicamente es entender que un objeto puede ser 80% ficticio y 20% real, ¿no? Es que es un porcentaje meramente especulativo, pero bueno, tratar de entender cuando se analizan procesos de transformación sociotécnica, cuando se hablaba del Internet de las Cosas en el 2015, por ejemplo, y se presentaban ferias y prototipos y el MIT está trabajando en eso, claro, esto que se hacía, se presentaba como una promesa de la siguiente forma de interacción y tal, era sobre todo ficticio, ¿no? Porque un prototipo pertenece más al mundo de la ficción que al mundo de la estabilidad sociotécnica de lo real. Y entonces, bueno, trato de analizar, yo que sé, tecnologías como, por ejemplo, haciendo una pequeña historia de la inteligencia artificial, cómo la ficción ha ido dialogando con diferentes ámbitos del marketing, formas de financiación o también desarrollo tecnocientífico de la inteligencia artificial, cómo la ficción ha ido subiendo y bajando su intensidad en diferentes momentos para llegar a estabilizar la inteligencia artificial en la sociedad, que es lo que está empezando a pasar ahora mismo. Pero bueno, aparte como de esta aproximación, hice un ejercicio, una especie de experimento precisamente de estudios sociales, Science, Technology and Fictional Studies, para una exposición que se hizo sobre Marte aquí en el Centro Cultural, al Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona, que básicamente lo que hacía era utilizar la ficción para imaginar un futuro decrecentista y posthumano y cómo sería una agencia espacial en este contexto, ¿no? Y entonces, claro, partiendo de la construcción de una serie de mitos y de ideologías que estructuran la vida en un mundo post-colapso que ha entendido que tiene que terminar con este crecimiento ecocida capitalista, pero que a la vez tiene todas estas herramientas tecnológicas y conocimientos que había dejado el capitalismo tecnocrático en el que vivimos, es cómo aprovechan estas tecnologías para mutar al ser humano y fusionarlo con los ecosistemas, y a la vez cómo construyen un programa de polinización espacial, no de colonización, sino de polinización espacial, para poder instalar las condiciones para que la vida emerja en otros planetas, ¿no? Y en este caso era en Marte, porque la exposición iba sobre Marte. Entonces aquí lo que trato de entender es cómo grandes infraestructuras tecnocientíficas influyen en los imaginarios sociotécnicos, es decir, en estas visiones comunes sobre el futuro que nosotros expresamos como civilización a través de presentaciones científicas, a través de obras de arte, a través de tecnologías que nos dicen que el mundo es de determinada manera y no de otra, que presentan determinadas definiciones de lo que es la vida y el ser humano, ¿no? Como por ejemplo el mapa genético, que es una manera muy concreta de entender la vida, y también de decirnos cómo podría evolucionar el conocimiento humano partiendo de las bases de esta tecnología y este conocimiento científico en particular. Y entonces, bueno, básicamente jugaba con estas ideas para ver precisamente cómo una especie de NASA todavía más grande, más importante para una sociedad global que se rige por un Parlamento Gaia, ¿no? Por un Parlamento internacional donde hay que poner la vida en el centro y tal,
cómo sería el tipo de conocimiento que generaría y cómo ese conocimiento influiría en la forma en la que la gente tiene de vivir la vida y experimentar las relaciones, ¿no? Y claro, entonces aquí, digamos, el diseño narrativo, el diseño gráfico, el diseño especulativo, la epistemología o sociología del conocimiento, los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, los estudios de los medios de comunicación o media studies, la teoría decrecentista, el aceleracionismo, etcétera, se mezclan a través de este ejercicio de teoría ficción o de investigación artística para explorar un posible mundo desde las coordenadas de expresión de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, ¿no? Porque la pieza está presentada, por un lado, hay un póster que explica todo, cuáles son las características de este mundo futuro decrecentista, y por otro lado hay otro póster que presenta los resultados de una investigación que alguien en este futuro ha hecho sobre este programa espacial y claro, lo analiza tratando de entender cómo este programa espacial está reforzando la hegemonía de este mundo por venir. Claro, y al final termino haciendo un análisis crítico sobre un escenario que en principio es utópico. ¿Qué cosas te inspiran en este momento? Desde que soy pequeño, aquello que me genera extrañamiento, aquello que me saca como de mi zona de confort, que es lo que considero raro, más que violento, es que me desafía mucho y me alimenta mucho, ¿no? Y es algo que ha estado y seguirá estando, yo creo, toda mi vida, se convierte en un motor de búsqueda, buscar esto, lo raro, ¿no? Entender cómo se produce este extrañamiento y qué compone lo raro, ¿no? Que Mark Fisher tiene un libro sobre esto, que se llama Lo raro y lo extraordinario. Y bueno, últimamente encuentro esta cuestión rara que se acerca, o sea, que es capaz de acercarse a entender el mundo desde un lugar que a mí me parece muy extraño, lo encuentro en el videoarte y en algunas formas de videoensayo. En este sentido, la plataforma dis.art, ahí tiene una serie de videoensayos o simplemente de cortos que son súper raros bueno, que son muy vanguardistas, que capturan muy bien una estética emergente, sobre todo desde los Estados Unidos. Y luego también otro espacio donde encuentro cosas que me petan bastante la cabeza es en el mundo de las artes escénicas, como el teatro o la performance, por ejemplo. Sobre todo la performance me interesa porque tiene una manera de funcionar que no se articula a través del lenguaje que normalmente utilizamos, sino que utiliza el lenguaje del cuerpo. Y entonces hay una ambigüedad interpretativa, un poco como pasa con las películas de David Lynch, por ejemplo, que deja una serie de agujeros que me parece que son súper interesantes y nutritivos en este sentido. No sé si me explico. ¿Qué te imaginas haciendo? ¿Le puedo preguntar a un señor que trabaja con el futuro sobre el futuro? Sí, claro. A ver, ahora hace relativamente poco empezamos a trabajar con Holon, que es una cooperativa de diseño transición, que trabaja desde el diseño estratégico, mucho con la administración pública, pero luego Holon es como un jardín en el que hay varios habitantes, y hay gente bueno, desarrolla materiales con plástico reciclado, gente que hace diseño gráfico. Sí, hice 2 entrevistas a ellos. Hay una que no publiqué y una que publiqué. Tengo mi lista de diseño en transición y queríamos hablar de diseño y transición y entrevisté a ellos. No sé si hay mucha gente en España que hace diseño de transiciones, ¿eh? O sea, me gustará saber a quién encuentras. Entonces, empezamos a trabajar con Holon. Tienen ahora como una colaboración con Holon. Están trabajando en un proyecto con ellos. Bueno, nos estamos básicamente fusionando. Claro, porque un poco el objetivo de Becoming es transformar, ¿no? Transformar desde lo simbólico, desde la provocación y desde el riesgo. Y bueno, nosotros continuaremos habitando esta intersección entre el arte y el diseño crítico y colaborativo y de futuros, desde una perspectiva como muy libre, como lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero luego también nos pondremos al servicio de proyectos de diseño de transición para poder traer esta visión quizá más radical que tenemos nosotros a la construcción de un mundo por venir. Y bueno, la verdad que esto es algo que
personalmente me hace un montón de ilusión. Y luego en lo académico, quizá algo que me gustaría es seguir explorando estos intereses que tienen las ciencias sociales y los estudios sociales de la ciencia y la tecnología desde lo especulativo y lo ficticio, ¿no? Y poder hablar con las ciencias sociales, que es una disciplina de la cual me siento parte, pero con la cual estoy un poco peleado también, poderle decir a las ciencias sociales que la ficción es algo que constituye el mundo y que por lo tanto debería ser algo que pudiera ser considerado de forma legítima para hacer ciencias sociales. Este es, digamos, mi máximo interés académico ahora mismo. Muy bien. Hoy justo terminé te contaba que estaba en un seminario y una de las cosas que terminé diciendo es que tenemos que incorporar la imaginación de la gente cuando estamos pensando en el futuro, ¿no? Porque el tipo de... Cuando estábamos, o sea, como el tipo de investigación que yo hacía era una investigación donde les preguntaba, bueno, que se imaginen libremente cómo van a ser los agentes de seguridad en el futuro. Entonces eso de apelar a la imaginación del otro para pensar en esta ficción con imaginación y como de una manera abierta es de alguna manera muy nuevo para un ministerio como en el que estoy, ¿no? Pero era interesante. Totalmente, sí. O sea, escuchaba, bueno, la conversación que tuvisteis con Jorge, claro, y para Becoming, la dimensión participativa de la construcción de futuros es central. De hecho, casi todos nuestros proyectos tienen una dimensión participativa. No sé, hicimos un proyecto hace ya algunos años, en 2018, que se llamaba La Condensadora del Mañana, donde el desafío que nos pusimos es cómo podemos hacer una instalación donde la gente diseñe futuros de manera colaborativa y donde nosotros y nosotras no tengamos que mediar constantemente. A mí personalmente me interesa mucho la narración colaborativa como una forma de investigación que nos da acceso a determinadas zonas de lo simbólico que quizá en una investigación tradicional no nos daría, ¿no? Que podemos utilizar la ficción como una tecnología en sí misma. Entonces queríamos ver cómo esto se podía hacer a una escala grande. Y hicimos esta instalación donde entrabas y te encontrabas con una cúpula, con papeles de diferentes colores, y entonces un color significaba, bueno, la idea era de reflexionar sobre la Barcelona 2050, o imaginar más bien la Barcelona 2050, entonces habían estos diferentes papeles. Un papel de un color significaba disfrutar, el otro trabajar y el otro vivir. Entonces la gente tenía que en cada uno de estos ámbitos escribir una idea y colgarlos en otro lugar. De manera que cuando llegaban a la siguiente fase, que se llamaba la ficcionadora, tú cogías 3 ideas que no eran las tuyas y a través de una especie de guía construías una historia dividida en partes. Esta historia luego se ponía en una especie de tótem donde se clasificaban los tipos de historias de lo que hablaba cada persona y en la parte del final, o sea, tú dejabas tu historia, cogías otra historia y al final la colgabas en una especie de tendedero y se hacía un ejercicio de backcasting. Entonces tú colgabas tu historia y habían líneas donde tenías que explicar qué había pasado desde el 2018 hasta el 2040, 2050, ahora no me acuerdo cuál era el horizonte, para explicar qué había pasado desde el presente hasta ese futuro, ¿no? Y entonces, la idea es que en cada uno de los pasos hubieran varias personas que intervinieran en la construcción de estas historias. Muy interesante. ¿Qué hicieron con todo ese material? ¿Está documentado? Está documentado, pero no está publicado porque había un montón de cosas. Sucedió que esto era en el Festival de la Ciencia de Barcelona y nos pusieron justo al lado en una zona de niños. Claro, nosotros pensamos la instalación para adultos. Claro, de repente cuando empezaron a participar, sobre todo niños, de repente aparecían ideas loquísimas, como por ejemplo árboles que den helado o que la ciudad vuele. Claro, o sea, a nivel de ideas disparadoras eran brutales, pero claro, luego la instalación en sí misma era demasiado compleja para niños y niñas tan jóvenes. Entonces sí que tenemos algunas historias que terminaron de cuajar, pero por el tipo de público no terminamos de tener un librito o algo así, que era lo que tenemos en un principio pensado. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Andrew.
Domen, ¿te parece que podrías usar estas entrevistas como parte de tu investigación? ¿O cómo las podrías usar? Sí, mira, mi investigación necesita ya mismo de mucho trabajo, porque me parece que necesita estar como más acotada, y de allí encuentro ya una primera relación con las reflexiones que propone esta entrevista. Yo en realidad estoy tratando de definir en qué consiste el diseño cívico. Entonces, escuchando a Andreu, se me ha abierto como unos ángulos que no estaba teniendo en cuenta. Es decir, si estoy tratando de definir una práctica que para mí ya existe, que es emergente, de la que yo incluso he participado en muchos casos, por supuesto hasta ahora me he enfocado más a lo que yo veo, en lo que registro, en lo que he podido descubrir. Pero me parece que puede ser interesante ver con esa perspectiva de futuros, intentar incluso esbozar escenarios de futuro de la propia práctica del diseño cívico, ¿no? Imaginando de alguna forma lo que podría ser. En el fondo estamos describiendo lo que es hoy y de alguna forma demostrando que es una práctica que ya existe. Entonces, eso para mí seguramente será de mucha utilidad y tengo ya muchas ganas de empezar a practicarlo. O sea, como una manera de consolidar la práctica, poner a la comunidad que practica esto, o sea, a los diseñadores cívicos, a pensar su futuro. Exactamente, es decir, teniendo en cuenta que de momento hablamos de algo que estamos haciendo casi intuitivamente, todas las personas que practican el diseño cívico, creo que aportaría mucho el ejercicio de pensar su evolución en el futuro, ¿no? Entonces, en ese gesto de pensar la evolución del futuro, en el fondo estamos construyendo su práctica en el presente. Y eso me parece muy, muy ilusionante y muy estimulante. Sí, construyendo la práctica y la comunidad, ¿no? Siempre como pensar el futuro cohesiona o aúna a la gente. Andrew dice que le gustaría decirle a las ciencias sociales que la ficción tiene que ser considerada de forma legítima para las ciencias. A mí me gustaría decírselo a los que hacen investigación en diseño también. Podríamos confiar más en las visiones de futuro pensadas de manera colaborativa, en la ficción. Es un elemento que puede abrir muchos caminos al pensar sobre el futuro, pero a la vez en la investigación académica usamos bastante poco, incluso los diseñadores. ¿Qué opinas? Sí, como comentaba también antes, ya en lo que es mi investigación, hasta ahora no me había planteado su efectiva utilidad, ¿no? Digamos que nosotros podríamos pensar que es algo relacionado mucho más a la imaginación, a la creatividad, pero aquí me ha gustado descubrir, y lo veo cada vez más claro, en realidad la posibilidad de entenderlo como una metodología que nos ayuda también a investigar y de alguna forma a entender las cosas. Entonces, desde el punto de vista sea de la formación que de la investigación, entonces también, no sé, incluso en ciencias sociales, quizás me parece que podría ser un modelo muy interesante. Y añado lo que comentabas, desde la perspectiva de las metodologías colaborativas también. Sí, lo que me parece interesante es que esbozar escenarios de futuro, entonces, que requieren también esa imaginación, esa creatividad. Lo que es interesante es cuando les ponemos diferentes personas en el espacio colaborativo, de manera que esa construcción les obliga realmente a las personas, en el fondo, a reflexionar sobre esas propuestas, no simplemente a, digamos, dejar libertad a esa imaginación y esa creatividad, ¿no? Sino que tiene que encontrar constantemente en la otra persona justamente la contraparte y en cierta medida la aprobación sobre esas visiones. Y me parece que es un ejercicio muy útil, incluso como comentaba antes, para entender, no solamente para pensar. La aprobación o al revés, o estar en desacuerdo, ¿no? Porque también al encontrar al otro en desacuerdo, uno está probando los límites de lo posible. Exactamente, sí, entendiendo que la tensión es encontrar una visión compartida. Habrá momentos en que estamos en desacuerdo y existirá esa tensión para encontrar el punto común. Por supuesto, entonces, en ese proceso vamos registrando las dos situaciones y eso me parece que enriquece mucho. Buenísimo. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org.
No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima.